Sí, sin duda fue un batacazo. eh, y me pone muy contento, no en términos individuales, porque haya ganado, bueno, quien habla, la interna del peronismo, sino también porque en rasgos generales fue un triunfo de la política y que también empezó a valer en términos electorales una forma de construcción política que es muy desde abajo, muy que arranca desde un trabajo solidario y comprometido, que no venía valiendo en términos electorales, venían ganando sobre todo grandes estructuras, aparatos que nosotros no tenemos, o por el otro lado venían ganando sobre todo famosos outsiders que venían de afuera de la política y desembarcaban pocas horas antes de cada elección. Bueno, estas elecciones creo que fue un triunfo de la política en todas las categorías y además también, en mi caso en particular y también de otros compañeros y compañeras, envalentona mucho a una militancia social que no llega a la política como una especulación, pero que hemos visto que de tocar puertas, queríamos dejar de tocar puertas que no se abrían y pasar a estar del otro lado del mostrador para dar las respuestas que nuestro pueblo necesita y que no venían teniendo resultados. Nosotros hemos hecho en estas PASO unas grandes elecciones en las 5 categorías de la lista Un Futuro Sin Miedo, que se traduce también en la victoria de Juan Monteverde, que muy probablemente sea el próximo intendente de la ciudad de Rosario. Y creo que viene también de una apuesta de un cansancio, de una generación política y también de una tradición política que no venía dándole respuesta a nuestra sociedad, ¿no? Y eso hace un momento crítico en la ciudad de Rosario, sobre todo con el momento en el que se vive y en el que tienen que vivir cientos y miles de rosarinos y rosarinas. Y hay una apuesta política de algo nuevo, ¿no? Pero algo que no viene de afuera de la política, sino que es una nueva generación que hace muchísimos años venimos construyendo, muchas veces desde afuera del Estado, muchas respuestas a los problemas que tiene nuestro pueblo y que hemos encontrado muchas veces la vuelta, para aún sin las herramientas del Estado, por transformar esas realidades. Lo que necesitamos es que esa nueva generación, esas nuevas tradiciones políticas que dejaron de lado por ahí las diferencias que nos venía imposibilitando encontrarnos en términos electorales, bueno, nos hemos unido para esas respuestas que fuimos encontrando desde afuera, poder traducirle y darle escala de adentro del Estado y dar vuelta la realidad que nos toca en la ciudad de Rosario. Cuando uno se encuentra ante la política hay que diferenciar bien lo urgente y lo importante, ¿no? En primer lugar, creo que es urgente poder garantizar algunas situaciones básicas que estamos viviendo, que son críticas y que son intolerables. Por ejemplo, la situación que viven nuestras escuelas, todos los políticos y todos los candidatos validaron la educación como uno de las puntales centrales. Pero la realidad es que hoy no solamente estamos perdiendo días de clase por paro o por condiciones de infraestructura de las escuelas, sino que también estamos perdiendo días de clases por balaceras, por ejemplo, ¿no? Lucila de Ponti, nuestra compañera que hizo una gran elección en la lista de diputados provinciales y que va a renovar su banca, ha presentado un proyecto que lo presentó en la legislatura, pero bien podría haber sido un proyecto municipal, que es el de corredores escolares seguros, ¿no? Que a los ingresos y a los egresos de las escuelas haya intervención estatal, con luminaria pública, erradicación de microbasurales, la posibilidad de que los colectivos lleguen en tiempo y forma a la salida y el ingreso de las escuelas, la posibilidad de que las arterias centrales por las cuales los niños y niñas se trasladan hacia las escuelas pueda haber presencia del Estado, por ejemplo en el municipio con los organismos de control. Es urgente poder garantizar estas situaciones básicas. Nosotros no podemos perder un día más de clase por la situación de las balaceras. Y después tenemos algunos déficits estructurales de fondo, que además de la cuestión de la seguridad, en la ciudad de Rosario nos toca mucho. Nosotros tenemos 112 barrios populares que carecen de servicios. La urbanización de esos barrios populares, que también en mucho aporta a la cuestión de la seguridad, es una medida que se tiene que tomar de carácter prioritario, ¿no? Tiene que cambiar también la matriz productiva de Rosario, una ciudad que es una ciudad de servicios, una ciudad de especulación inmobiliaria y financiera. Tiene que darse vuelta a esa tabla, ser una ciudad de producción que deje de expulsar a sus empresas a las ciudades aledañas, en los centros industriales, y por el otro lado también que sea una ciudad que le dé mucha prioridad a nuevas formas de trabajo como son las de la economía popular, como son aquellos que se han inventado su propio trabajo porque han quedado fuera del sistema de empleo en relación de dependencia. Y la verdad que una de las deudas históricas y que ha hecho crisis en esta última muy mala gestión de Pablo Hapkin ha sido la situación del transporte. La situación del transporte de Rosario es crítica porque los remises y los taxis han mermado
y están en franco riesgo por la uberización, el ingreso de Uber en la economía, que deteriora, como hemos visto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el servicio total, y porque el sistema de transporte en colectivos ha perdido líneas, ha perdido frecuencias, no se repletan los pliegos, y donde las líneas donde hay más corte de boleta, que son más rentables, están en manos de privados que hacen un gran negocio, y las líneas menos rentables, donde se cortan menos boletos, los absorbemos entre todos en el Estado. Es necesario, además de tener un transporte nuevo, multimodal, que piense, por un lado, el vínculo entre barrios, algo que no está pensado. El sistema de transporte actual es concéntrico en cuanto a los colectivos, van de todos los barrios hacia el centro, pero no hay vínculo entre barrios que a veces están a 20 cuadras y para poder ir de un lugar al otro uno tiene que demorar 3 horas. Además de todo eso necesitamos un sistema de transporte público estatal. Que el beneficio no siga quedando pura y exclusivamente en manos de los privados y la pérdida en manos del Estado, sino que el Estado sea el que digite cómo tiene que ser el servicio que es tan esencial para todos los rosarinos y rosarinas. Sin lugar a dudas que estas pasos han confirmado que tenemos que construir una Rosario y un futuro que sea sin miedo, ¿no? Sin miedo, por un lado, ante la situación de inseguridad. Muchos vecinos sienten inseguridad no solo por las olas de violencia, sino por la situación socioeconómica y estructural que se vive en la ciudad, ¿no? Eso también genera incertidumbre. Una incertidumbre se traduce en un índice de homicidios de un rosarino muere por día por índice de homicidio, más de un rosarino muere por día por suicidios, ¿no? Bueno, este es dos caras de la misma moneda que son críticas. Pero por otro lado también porque necesitamos una generación nueva en términos políticos que no tenga miedo de transformar las realidades, que no tenga miedo de enfrentar a los que hay que enfrentar para derribar justamente todos esos obstáculos que impiden que Rosario, además de ser una ciudad extremadamente rica, sea una ciudad mucho más igualitaria y también libre de violencias. Nosotros tenemos dos elecciones que son completamente distintas. Una es la que pasó, que son las PASO, donde se dirimen quiénes son los candidatos que representan mejor a cada uno de los frentes. Y por el otro lado, las elecciones generales, donde se dirimen 2 o más proyectos distintos en cada lugar. En la ciudad de Rosario han quedado claramente 2 proyectos de ciudad completamente distintos. Uno que representa la continuidad de esto que nos ha llevado al presente actual, que es crítico en la ciudad de Rosario, con todo lo que ya es muy conocido y que tiene un rechazo muy alto de la población. Un 78% de los rosarinos, en las mejores encuestas, rechazan la gestión del intendente actual Pablo Hawking, que ha sido, a mi entender, la peor desde el retorno de la democracia. Una no gestión en muchos sentidos, con un relato que patea la pelota de responsabilidad a otro nivel del Estado, pero no se hace cargo de las propias. Y por el otro lado, un nuevo modelo de ciudad, que es el cambio, ¿no? Es el cambio de poder transformar una realidad que empieza a pensar primero las ciudades de otra manera, no de espalda a los barrios, sino de frente a los barrios, y que vuelva a recuperar el orgullo que hace muchos años se supo construir en Rosario, de ser la Rosario del turismo, de ser la Rosario de la producción, de ser la Rosario del trabajo, de ser la Rosario de la cultura y ser la Rosario de la educación, con un sistema público que hoy está en franca crisis, con una destrucción del sistema primario de salud, y aquello que nos enorgullecía, aquello que nos inflaba el pecho como rosarinos y rosarinas, hoy se traduce en un abandono de esas banderas históricas que, por otro lado, tienen un contraste con la vergüenza, la decadencia y el temor que genera la situación de inseguridad y de falta de trabajo que se vive en la ciudad de Rosario.